Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a otro programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues recuerden nada más que podemos seguir en contacto. Muchas gracias por su retroalimentación, por sus mensajes a través de las redes sociales. Y se las recuerdo solamente que estamos en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio, también me encuentran por ahí. También en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio, y también nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube como Metamorfosis, Vida y Muerte. Y también recuerden que ya estamos en este canal nuevo o en esta aplicación nueva del TikTok, donde ya también subimos ahí algunas capsulitas que tienen que ver pues con estos temas justamente de la vida y de la muerte. Y bueno, fíjense que hoy vamos a platicar un tema muy interesante, de mucha actualidad, y fíjense que la temática va dirigida a hablar de estas nuevas familias donde uno dice los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Donde son familias que se integran de una forma diferente a la que a lo mejor hace años se venían integrando, pero son nuevas formas también de establecer pues estas dinámicas de familia. Y quiero de verdad presentarles, y me honra muchísimo que esté conmigo en el programa, es una experta en estas cuestiones de la terapia de familia. Ella es la doctora María Luisa Velasco Campos. Ella es maestra normalista y psicóloga de formación. Cuenta con la especialidad en terapia familiar en la Universidad Iberoamericana, tanto la maestría como el doctorado en psicología clínica en la Universidad Autónoma de México, y inició su trayectoria como psicóloga justamente realizando una cuestión muy profesional en el Johns Hopkins Hospital en México y en el Departamento de Higiene Mental del Hospital Infantil de México. Ella fue fundadora y maestra del curso de posgrado de terapia familiar en la Universidad de las Américas, profesora en el programa de educación continua de la UNAM. Ella es maestra invitada al curso de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social y ha impartido muchos cursos a nivel privado y público. Pero ella también se ha dado la tarea de formar, que creen, a nuevos profesionales en este campo, y ella fundó y es directora del Instituto de Terapia Familiar Sencali desde 1987, impartiendo justamente clases y asesorías en esta temática de familia de forma ininterrumpida. Y de verdad que es un gusto, doctora, tenerla en este programa y que podamos hablar de esta temática que es muy interesante y que cada vez pues vemos más, ¿no? Con mucho más frecuencia, y pues ya es parte también de esta nueva forma que hemos encontrado de integrarnos como familia. Y además de verdad que un placer tenerla, quisiera iniciar preguntándole un poquito, doctora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas familias reconstruidas? Un gusto tenerla. Bienvenida a Metamorfosis. Muchas gracias. Bueno, realmente la definición son familias que han tenido un antecedente antes de haber tenido otra familia que por muchas razones, por viudez, por separación, por divorcio, eh, tratan y logran reconstituir otra familia, ¿no? En donde se dan pues muchas posibilidades, ¿no? Puede ser que la familia anterior sean dos personas viudas, por ejemplo, ¿no? Que unen su vida y ya tienen hijos grandes. Esta situación es cada vez más frecuente en las familias de la tercera edad, yo digo que ya de la cuarta y de la quinta también, ¿no? Y que muchas veces no hay una formalidad legal, pero deciden vivir juntos y se constituyen como una nueva familia, en donde ya los hijos son grandes, generalmente autónomos. Esta es una modalidad, ¿no? Otra modalidad es cuando uno de los cónyuges ha tenido una relación anterior o ha formado una familia anterior
y decide unirse a una persona que no ha tenido ninguna relación anterior, y entonces tenemos, digamos, una familia en donde más bien alguien se inserta en otra familia, ¿no? Bueno, luego tendríamos, por ejemplo, dos personas que se han separado y que tienen ya hijos autónomos. Ujú. Y que entonces, o alguno de ellos sigue conviviendo con ellos, pero digamos que ya, ya son hijos grandes. La otra es cuando los dos están separados, pero llevan cada uno hijos, ¿no? Pequeños, y por ahí, también conciben otro chiquito, y entonces ese es el cuadro de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Cuya complejidad es bastante frecuente, ¿no? Por todas las dinámicas que se establecen ahí y que sería importante analizar, ¿no? Eh, bueno, estas son generalmente las situaciones que forman las familias reconstituidas. Doctora, justamente hablando de esta complejidad, en su experiencia como especialista en terapia familiar, ¿por qué resulta, pues al principio, creo que esto ha evolucionado y ahorita que nos describía este tipo de familias reconstruidas, es cierto, de repente ya vemos a lo mejor personas adultas mayores que enviudaron, pero tienen la oportunidad de tener una relación con alguien, y que también es cierto que no siempre, y eso forma parte de estas nuevas dinámicas, donde dicen cada quien en su casa, pero somos una pareja, ¿no? Así Son es. una pareja, pero cada quien tiene su propia familia, su propia dinámica personal en un espacio, y es diferente a lo que a lo mejor habíamos estado conociendo muchos años atrás, de que pues tienen que vivir juntos en la misma casa, y eso volvía un poco compleja a veces la situación, ¿no? Y lo mismo en esta parte compleja que decía, entre los tuyos, los míos y los nuestros, porque creo que también entre los miembros de la familia es algo nuevo, ¿no? De repente ahora escuchamos, es que es la novia de mi papá, es el novio de mi mamá, ¿no? Y en las reuniones, pues vemos también, ¿no? Así es. Una familia más grande, pero ¿cómo ha sido todo este proceso? Porque me parece muy interesante poderlo desmenuzar para poderlo ir entendiendo más claro, ¿no? No, y además, no nada más es una familia reconstituida, sino que puede ser la tercera familia reconstituida, ¿no? Hay personas que contraen matrimonio o sin aspectos legales, pero han tenido varias parejas, ¿no? Con las cuales han convivido 5, 8 años, y que por muchas razones pueden separarse y encontrar otra pareja, ¿no? Recuerdo la frase de un chiquito que dice: nosotros ya no preguntamos si tu papá está separado, sino en qué vuelta va. Sí, O sea que sí, este fenómeno de ruptura y de reconciliación, o no reconciliación, perdón, de ruptura y de formar otra pareja, también está siendo bastante frecuente, ¿no? No nada más es de una vez, sino que puede ser también de varias rupturas. Qué interesante este dato, doctora, porque es cierto, pues a lo mejor hace unos años atrás, cuando escuchábamos por ahí que alguien se estaba divorciando y que todavía existía ese temor de cómo iban a crecer los hijos estando papás separados, ¿no? Esta dificultad de repente también de los chicos hasta de hablarlo en la escuela. Y creo que eso ha cambiado. En la escuela también ahora dicen, no, pues mis papás están divorciados, no, pues los míos también, ¿no? Como Así es. que eso ya no representa probablemente toda esta parte complicada, hasta de decir lo tenemos que ocultar,
y tenemos que seguir manejando como este rol por el impacto que puede tener en nuestros hijos, aunque a lo mejor se llevaban de la greña, ¿no? Se aventaban el sartén, pero así era. Creo que socialmente era muy cuestionado estas separaciones y Así es. mucho más el tener otra pareja y hasta otra familia, ¿no? Porque decían, no cuidas a los tuyos y estás apoyando y cuidando a otros, ¿no? Otros. Que era algo bastante complejo y que eso afortunadamente pues ha ido cambiando y todavía creo que estamos en ese proceso de cambio. Usted nos dirá, todavía estamos en el estira y afloja, pero creo que hemos dado bastantes avances en ese sentido de contextualizar estas nuevas formas de integrar familias que a veces son muy funcionales, ¿no, doctora? Yo de repente veo una familia que conozco, eh, fue por azares de la vida, fíjese, no les voy a dar nombres para que no los ubiquen, pero yo conocí a esta pareja cuando recién se acababan de separar y después resulta que el varón se relaciona con otra persona que yo también conocía y entonces dije, resulta que conozco a todos, A todos, claro. pero han hecho realmente una integración donde la hija se relaciona muy bien con el hijo de la nueva pareja y tienen muy buena mancuerna, hasta se llevan bien con la primera pareja, ¿no? O sea, Claro. es algo que probablemente no veíamos antes, ¿no, doctora? No, y eso habla de la flexibilidad en esos aspectos, ¿no? Porque realmente yo creo que la clave de todo esto es qué tan flexibles son las personas para adaptarse a una nueva circunstancia y para aceptar las cosas que, pues, que han cambiado radicalmente, ¿no? Eh, ya sea que la familia, digamos, ya esté reconstituida, aún así van a seguir los cambios internos, ¿no? Y las nuevas adaptaciones. Es un proceso constante de la vida que que nos abre oportunidades, que nos pone retos, que prueba qué tan flexibles somos para aceptar nuevas situaciones desconocidas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que se puede separar la pareja y las parejas que se separaron tienen parejas del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Que también es otra, digamos, otra vertiente de este tipo de familias, no necesariamente son heterosexuales, pueden ser familias que se reconstituyen, o sea que, pero ya con una pareja homosexual. Doctora, y esto, por ejemplo, en su experiencia, ¿qué tan complicado puede ser? Porque en ocasiones todavía sigue habiendo estas situaciones un poco difíciles, hasta, no sé, conflictivas también, con respecto a cómo se relacionan estas nuevas parejas y ahora los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer para que esta flexibilidad, que creo que es una palabra muy importante en estas nuevas formas de familia, pueda permitirnos también, pues, tener, yo considero una comunicación muy abierta, muy directa, eh, el tener esta posibilidad, ¿no? De decir, te presento a mi pareja y es mujer o te presento a mi pareja y es hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo también poder hacer que los hijos, en este caso, pues también entiendan esa situación, porque no, me parece que no siempre es como muy sencillo en primero vivir una separación de papás y posteriormente pues ver esta nueva dinámica de familia, pero al final pues vemos familias muy contentas, ¿no? O sea, creo que también dirían por ahí, pues hay de todo en la viña del Señor, pero hay familias que están funcionando muy bien en esta nueva reconstrucción de vida familiar, ¿no?
Así es así como empezó la plática diciendo que no, en tiempos pasados una mujer que se separaba, y peor aún que se divorciaba, era tanto tabú y se escondía entre las familias. Actualmente ya vemos eso con una gran naturalidad, digamos, ¿no? Y así se han ido aceptando una serie de cambios en donde depende mucho de la presión cultural, ¿no? Si en las grandes ciudades estos aspectos son mucho más aceptados que en las pequeñas comunidades en donde las tradiciones y el peso cultural es mucho mayor, ¿no? Entonces, va a ir flexibilizándose constantemente, ¿no? A mí todavía me tocó la época en que los papás me llevaban al chico porque el chico había dicho que era homosexual y era un drama tremendo en la familia, ¿no? Bueno, esos dramas han ido cambiando conforme se han ido flexibilizando estos comandos culturales, ¿no? Que bueno, así ha sido, ¿no? Ha sido como un proceso que nos ha permitido aceptar, ¿no? Estas nuevas situaciones y tratar de que funcionen, porque yo creo que ese es el punto central, ¿no? No importa la estructura, el punto es que logre la autonomía y el bienestar de las personas que lo integran, ¿no? Ese es sería como la meta, ¿no? Bueno, pues mi familia es mi abuela, mi mamá con su pareja mujer y yo, ¿no? Somos 4 mujeres en la casa, pero la pasamos bien, distribuimos bien las funciones, divertimos, compartimos cosas, pues bravo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es muy interesante analizar estas perspectivas porque es cierto, ¿no? De repente pudiéramos cuestionar que se nos enseñaba, ¿no, doctora? O se nos vendió muy bien la idea de una familia feliz, la happy family, ¿no? Que Claro, era el que estuviera el papá, la mamá, claro, los claro, hijitos, el claro. perrito, la casa y el coche en la entrada. Esa era como la Sí, imagen de la familia feliz, yo que les decía la familia Vancomer, ¿no? exacto, sí, porque Con además su tenía camioneta. cierto estereotipo, ¿no? Claro. Y creo que es cierto, las familias han ido cambiando y ahora están formadas de diferentes formas, ¿no? Pero no dejan de ser eso, familias. Y creo que Así. es la parte esencial porque que hemos dicho siempre que la familia da las bases para muchas cosas, para Bueno, los valores, para los principios, para las emociones, para las formas de educación que podamos tener, muchas cosas. Y yo creo que independientemente del tipo de familia en la que estemos, pues puede resultar ser muy benéfica, ¿no, doctora? Ver, como usted claro. dice, a lo mejor una pareja homosexual que tiene una hija, pero está llevando todo este proceso de compromiso y de formar a una nueva persona con todas Claro. estas características, que lo que hubiera a lo mejor sucedido si esto lo trasladáramos a muchos años atrás, donde no solamente, como usted dice, nos llevaban a los chicos diciendo cúramelo porque es homosexual, Sí. ¿no? Sino era un poco difícil el decir, me tengo que quedar con esta pareja hasta que la muerte nos separe, hasta que el primero fallezca, entonces ya dejó de ser como con la familia y aún así era la viuda, ¿no, doctora? La viuda que tenía que esperar hasta cierto tiempo y que también era cuestionada en ocasiones porque ahora tenía una nueva pareja, aunque ya Sí, a lo mejor el esposo ya no estaba porque falleció o claro. porque se iba al otro lado a trabajar o por lo que fuera, ¿no? Pero era completamente distinta como esta estructura, pero nos fueron como inyectando estas imágenes, esta forma de integración familiar, y creo que ha sido muy importante permitirnos
y visualizar que hay diferentes tipos de familia actualmente y que todas pueden ser funcionales, todas Claro. pueden tener la misma función tal cual de formar o de crear o de cobijar una historia entre personas, ¿no, doctora? No, y ahora que dice de la importancia de la familia, estas nuevas leyes, por ejemplo, de salud mental, en donde quién va a ser el receptor de la persona que tiene un trastorno mental, pues es la familia. Yo digo que es la seguridad social más, la institución de seguridad social más increíble que se ha formado. Y en nuestro país, yo pienso que en Latinoamérica, eso tiene un peso que nos ha llevado a sobrevivir a pesar de las carencias, de tantos problemas que ha tenido Latinoamérica, pero que finalmente la familia, ¿no? Está siendo como la única institución que está ahí siempre atrás, ¿no? Claro. Eso es muy importante entenderlo. Ujú. Y como dice, o sea, creo que es un respaldo muy fuerte el saber que independientemente del tipo de familia que uno tenga, mientras esté presente dando esa función de protección, de seguridad y Ujú. de todo este contexto, creo que justamente eso permite que en este caso, si hablamos de los hijos, pues sigan teniendo valores, sigan teniendo el respeto, sigan teniendo toda esta parte fuerte atrás, ¿no? Que les Así, pueda seguir impulsando, pues, a ser personas de bien, personas plenas, personas con toda una serie de cosas también específicas que en general la familia como institución, diríamoslo así, está así es. ejerciendo la misma función, ¿no? Así es, y está logrando cosas verdaderamente extraordinarias independientemente de sus circunstancias, ¿no? Lo vemos con nuestros grandes atletas con discapacidad que logran, digo, cosas muy sobresalientes, ¿no? A pesar Claro. de dificultades, carencias y todo, por ese apoyo y ese sentido de pertenencia que dan las familias. Doctor, estaba también pensando un poco, por ejemplo, algo que también está siendo muy palpable o evidente, es que también hay parejas que deciden no tener hijos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y que solamente son, pues, dos personas y que en algún momento también pueden ser tres personas, pero es ahí cuando es el hijo de una de estas miembros de esta familia y que también es cierto que estamos en este cambio porque a veces sí les cuesta trabajo, ¿no? El decir, tengo que repartir mi tiempo. Yo he escuchado las dos partes, entre amigos, pacientes, conocidos, Claro. y que las dos partes tienen su razón, ¿no? Por un lado me dicen, por ejemplo, el varón es que yo tengo que repartir mi ingreso económico. Por un lado, mis hijos que yo formé con otra familia previa, con otra pareja, y por otro lado, esta nueva pareja, ¿no? Que yo Así es. también soy proveedor, que yo también estoy asumiendo ese papel que yo quiero asumir. Y también he escuchado la otra parte, ¿no? De, es que no está totalmente conmigo porque lo tengo que repartir con sus hijos y entonces Claro. hay días que sale conmigo el fin de semana, días que no sale conmigo porque sale con la pareja y con las hijos de la pareja previa y a veces les cuesta trabajo también como integrarse, ¿no? A veces prefieren decir, te toca a ti irte con tus hijos y entonces me das el fin de semana libre y yo hago otras cosas, ¿no? Que eso también está divertido. Pero en otras ocasiones, pues sí, sí he visto también que conviven tan cercanamente que también se llegan a integrar muy bien, pero la que se enoja es la ex esposa, ¿no? Porque dicen, oye, te llevas muy bien con la nueva pareja de tu papá, ¿eso qué pasó? Entonces creo que hay todavía ahí algunas cosas que son interesantes Claro. de analizar, ¿no, doctora?
Sí, desde luego, bueno, y los grandes conflictos de lealtad, yo creo que esos siguen vigentes, ¿no? Depende mucho, por ejemplo, de cómo fue la ruptura anterior. Si supongamos un hijo, pues no sabemos si la mamá, la expareja, ¿no? Todavía guarda esperanzas de recuperar la pareja, lo cual sí crea una tensión grandísima en los chicos, porque cómo van a llevarse bien con la nueva pareja cuando ha sido para ellos un motivo de sufrimiento con la mamá biológica, ¿no? Entonces es muy difícil la aceptación de esa situación, porque dice, yo no puedo serle leal a esta señora, ¿no? Cuando sé que mi mamá está triste o se siente mal por la separación. Ese es un punto que sí, digamos, hace mucho efecto en los hijos, ¿no? Cuando los ex, de alguna manera, este, tienen una imagen de víctima y entonces sí, el hijo se siente muy atrapado en en este doble tiroteo. Dice, bueno, pero mi papá está contento y la señora es amable conmigo y es muy buena onda, como dicen, ¿no? ¿no? Pero por otro lado está mi mamá y entonces eso me atrapa en una situación muy difícil, ¿no? Ahí lo más importante es zafar a este chico de ese conflicto, ¿no? Tratando de que él entienda que eso no, él no lo puede resolver. Esa ha sido una decisión de sus papás que no le toca a él le va a tocar otras cosas, ¿no? A él le va a tocar una pareja y va a tener muchas decisiones, pero esa no la va a poder, digamos, resolver, ¿no? Creo que aquí digamos, el establecimiento de los límites es muy importante para un buen funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, la definición, o sea, vas a traer a los niños, yo se supone que voy a ser la mamá o yo nada más soy tu esposa y entonces la educación está a cargo tuyo y quizás de la mamá, ¿no? Este, si sí voy a ser mamá, pues entonces tengo que entrar con todo, ¿no? Para regañar, para mandar, para corregir y para apapachar, para premiar, ¿no? No voy a ser la mamá, ok, lo acepto, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ser cortés y todo, pero ya no soy responsable, ¿no? Que también es el caso de los varones, ¿no? Muchos de los conflictos que el varón ve que el chico está haciendo algo mal, ¿no? Está tirando la sopa o qué sé yo, entra, corrige y sale la mamá en defensa del niño. Bueno, ahí es como decirle tú no eres el papá. Bueno, si no es el papá, entonces tampoco le toca pagar la colegiatura, ni le toca pagar las vacaciones, ni los seguros, ¿sí? Esa definición sería tan importante que las parejas lo hablaran antes de esta nueva unión, ¿no? ¿Cuáles van a ser las reglas con los hijos? ¿Se vale que yo, que no soy su papá, los corrija o yo levanto las manos y eso no me toca a mí, ¿no? Claro, Sí, claro. ese es un punto muy importante para evitar muchas fricciones, ¿no? Que es que él no quiere a mi hijo porque no es su hijo. Pues no, pero lo que él quiere es ser papá, digo, él lo que quiere es corregirlo, él lo que quiere es evitar que se porte mal, ¿no? Ahí se complica, pues porque los hijos, sobre todo si la mamá o el papá biológico están por ahí dando cuerda,
pues también tratan de poner a prueba a la nueva pareja, ¿no? Pero es que eso, doctora, es muy relevante porque es cierto, hay muchas cosas que no hablamos claramente. A veces damos por entendidas muchas cosas y que creo que es necesario ser tan claros como lo que acaba de explicar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu posición Ujú, dentro de esta nueva familia reconstruida? así es. Podrás asumir el rol a lo mejor de corrección, de educación, de una figura Mm, importante en la formación de mis hijos, o esa función nos toca a su papá y a mí, y tú ujú. eres mi pareja, pero en la educación y formación de mis hijos, ahí no vas a tener como esa posición. Y creo que sí, eso es muy importante porque a veces está un poco como esa disputa, incluso, ¿no? De decir, a ver quién es el mejor papá o quién es la mejor mamá, ¿no? Cuando creo que finalmente no tendría que ser así y mucho menos poner a los chicos en medio, porque ellos a veces pueden decir, oye, pero la novia de mi papá o la nueva pareja es súper buena onda, pero como bien dice usted, pero tengo que ser leal a mi mamá porque es mi mamá y ni modo que me lleve bien con la nueva pareja cuando están peleadas ellas, Claro. ¿no? Pero creo que es muy necesario poner las cartas sobre la mesa y creo que sí, aquí ser muy claritos, ¿le entro o no le entro y cómo le entro? ¿No? Exacto. Porque creo que incluso aquí es válido y esto también ha sido algo nuevo, el decir, tú en tu casa, yo en la mía, nos reencontramos, nos vemos, nos queremos, nos apapachamos, pero no estamos compartiendo el mismo techo. Y eso, digamos, también puede ser un acuerdo, el decir, en mi casa mando yo y en la ocasión de mis hijos mando yo, pero tengo derecho a tener una pareja, ¿no? Ujú. Que también creo que puede ser así, siempre y cuando uno sea, como bien dijo usted, muy claritas esas palabras, muy adecuadas las posiciones que cada uno de nosotros puede tomar o está dispuesto a tomar. Y si al final decimos no estoy en esa condición, pues también pues establecer bien si quiero continuar o no quiero continuar, ¿no, doctora? Porque luego se vuelve ahí una guerra campal, ¿no? De nunca me dijiste, acordamos otra cosa y nunca lo hablamos, y entonces vienen las reclamaciones y después pues todo se vuelve una fatal guerra que no es necesario, o sea, es gratis Sí, ese muy proceso. insatisfactorio para todos, ¿no? Muy insatisfactorio. Em, yo creo que si las personas se animan a hacer una nueva familia, em, sí tienen que pensar qué es lo que me está animando, qué realmente estoy dispuesto a dar a esta relación, cómo querría que fuera la situación con mis hijos, ¿no? Ella hasta dónde puede intervenir y hasta dónde no va a intervenir, ¿no? O él, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, muy frecuente es que la mamá dice, pues si son tus hijos, pues yo ya no les puedo decir nada, ¿no? Entonces el chico hace de las suyas y la mamá va y se queja con el papá. Claro. Es que tu hijo así, ya sabes. Eso sí crea un conflicto tremendo, porque los papás am, Pues van a muy tener malos, la inclinación por los hijos. Eso claro. las nuevas parejas tienen que llevarlo muy claro. Los hijos fueron primero que ellas y los papás se sienten terriblemente, papás y mamás terriblemente responsables de los hijos y ahí yo no puedo estarles señalando todo lo mal que hacen sus hijos porque la única que va a salir. Mal bailada va a ser aquella que se queja. Sí, Así es. y estoy pensando, doctora, si esto es complejo y ahora imaginemos como este título que iniciamos, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. Y Así. que no solamente es, bueno, yo ya tenía hijos
él ya tenía hijos y hablamos ahorita de una cuestión heterosexual, pero ahora tenemos nuestros propios hijos y entonces es establecer una educación compleja, porque hay que ponernos tan de acuerdo, por ejemplo, que todos estén alineados a las reglas, a las normas, a todo lo que establezcamos como esta parte de ser cabezas de familia y que también debemos contemplar que a veces sucederá este cambio distinto de las casas, ¿no? Yo estoy aquí con mamá y las reglas son estas y así me levanto temprano, lavo mis trastes, tiendo mi cama, estudio, hago ejercicio, pero cuando voy a casa de mi papá, entonces las reglas son completamente distintas y entonces también hay un desajuste, ¿no? Pero yo he aprendido un poco el decir, bueno, hay que establecer roles diferentes. Hay roles que uno tiene que seguir trabajando con los papás o las mamás biológicas de mis hijos y otro rol es el de pareja, donde yo me puedo llevar de la greña y no funcionó con la pareja, pero no puedo eliminar del mapa a la parte biológica que es mi contraparte, ¿no? Porque pues va a seguir siendo esa relación porque pues así será Así es. eternamente porque siempre tendrán ese papá o esa mamá. ¿Cómo hacer, doctora, para que esto no se vuelva tan complejo? Justamente empatando formas de vida diferentes, pensamientos diferentes, estilos de familia diferentes, ahora nos unimos y también los hijos ahora tienen un hermanito en común y ahora también me relaciono con otros que son como mis hermanos adoptivos, ¿no? Porque al final, pues, se vuelven hermanos adoptivos. ¿Cómo hacer todo este trabajo que ya de pensarlo se me hace como muy complicado? No, yo creo que una idea central es esa. Estos son mis hijos y yo tengo una responsabilidad mayor sobre ellos, ¿no? Yo le puedo decir a mi pareja, encantado de apoyarte con la educación de tus hijos, pero tú dime hasta dónde, ¿no? Podemos tú y yo platicar, mira, a mí no me parece que el chico no vaya a la escuela porque no quiere. Yo le puedo decir cosas, pero tú me autorizas para corregir eso o no. Porque, porque si se va contra el chico y sale el papá a defender al niño, no. Por eso digo, hay que antes, ¿no? Decir, sí voy a ser la mamá con derechos y obligaciones, ¿no? Claro. ¿Puedo corregir o no? Yo levanto las manos y no puedo corregir. Pero que quede claro, ¿no? Porque si no, sí, es una de las cosas de mayor fricción, ¿no? Claro, a mis hijos sí los corrige, pero a los de él no les dice nada, ¿no? Pues es clásica la queja, ¿no? Y, y eso yo creo que es sí como ir con la mentalidad de esos son sus hijos, es mayor su responsabilidad, ¿no? Claro. Él sabe si los malcría o no los malcría. Yo le puedo decir mi opinión, pero como una opinión, no como una imposición, porque Claro. ahí él debe de tener diferente forma de pensar, ¿no? Doctor, ahorita se me ocurría, por ejemplo, el poder decir, bueno, finalmente los papás biológicos son los que tendrían que establecer también acuerdos en la normativa o en las reglas que se van a llevar en la crianza de los hijos, ¿no? A veces, digamos, estas nuevas parejas tendrían que conocer cuáles son como estos sistemas de crianza y tener muy claro también si yo solamente sigo como el mismo patrón que tú consideras es adecuado. Podré hablar en privado de a mí no me parece que sea bueno por estas
situaciones o esto está pasando y esto no está siendo corregido y es importante dar el punto de vista porque tampoco solo es como pues quedarnos a un ladito, ¿no? Como bien dice, levanto las manos y eso es tu problema y yo no me meto. Pero creo que es muy importante esto como ingrediente básico de estas nuevas familias. El tener la apertura, el tener la claridad en dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál es la situación en la cual nosotros estamos también dispuestos o dispuestas a poder negociar o flexibilizarnos en estas nuevas dinámicas de familia, ¿no, doctora? Porque, pues como platicábamos ahorita, han ido cambiando, ya es una realidad y que ya estamos viendo todo este tipo de familias, entonces, pues es necesario, porque pues imaginemos que a lo mejor yo estoy ahorita describiendo más una familia heterosexual, pero ¿qué pasaría como lo que usted dijo? Es la pareja de mi esposo, es otro varón, es una relación de homosexuales, pero también existen reglas, también acuerdos, y tampoco voy a quitarle digamos, ese derecho al papá de convivir con nuestros hijos porque son homosexuales. Entonces, creo que también eso tiene que ser como muy hablado y darnos a veces esa oportunidad, que creo que es como la parte medular en los conflictos, el que no lo hablamos, el que no fuimos claros y el que no establecimos las reglas del juego desde el principio, ¿no? Como cuando alguien va a jugar un juego de mesa, a ver, estas Sí, son las reglas, tú sabes si claro, entras o no le entras, pero creo que eso es importante, ¿no, doctora? importantísimo, ¿no? Eso y las eh, expectativas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son mis expectativas? Y si esas expectativas, qué tan aterrizadas o qué tan reales son, ¿no? Él va a hacer todo para mí cuando ya ha tenido otra familia. Es una expectativa muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué peligrosa? Porque hace sufrir, ¿no? Porque hay un desencanto, porque hay un enojo, a lo mejor un resentimiento, cuando en realidad la expectativa era muy irreal, ¿no? Aunque fuera soltero, nadie es para uno, ¿no? Claro, Está con uno, pero no es mío. pero siempre tenemos como eso, ¿no, doctora? Hasta cuando uno lo presenta, ¿no? Públicamente es Sí, mi mi, esposo, mi esposa, mis sí, hijos, y sí. creo que es ese sentido que Ujú, es mi pertenencia, ¿no? Pero así es. esto que usted dice es muy importante. El otro día estaba en un taller de manejo de ira y decía justamente el instructor, nuestro enojo a veces parte de esta expectativa no cumplida, ¿no? Y eso es cierto. La intensidad pues va a cambiar dependiendo de qué tan Claro, grande pudo haber sido la expectativa, pero creo que es porque no tuvimos esta claridad, ¿no, doctora? Hasta en la parte económica que yo le decía, a veces las parejas, por ejemplo, varones o mujeres también les quitan un porcentaje, ¿no? De manutención para los hijos, dependiendo así. la cantidad de hijos, y uno tendría que decir, bueno, mira, tienes 3 hijos, son el 20% para cada hijo, te van a quitar el 60% de tu sueldo y solamente vamos a vivir con el 40%, ¿no? Y si no estamos incluso teniendo conciencia de eso, ¿qué podemos pensar? Pues es que mantienes a la ex más a tus hijos, les das más dinero que lo que entra aquí y ya hay ahí una guerra campal, pero es cierto, o sea, la ley establece un porcentaje por cada hijo menor de edad y si todavía está estudiando, sigue teniendo esa obligación el papá o la mamá, dependiendo de la dinámica, y la nueva familia no puede contar con un ingreso que probablemente pues haya dicho, pues íbamos a vivir más holgados, tranquilos, y resulta que no, ¿no? Que me va a tocar a lo mejor aportar más de lo que yo había considerado, y desde ahí ya puede haber una molestia, pues la dinámica cotidiana que no es fácil, viene a complicar la situación, y eso creo que son una serie de cosas que en ocasiones
pues pensamos que va a ser tranquilo y resulta que no, no tanto porque no lo hicimos evidente, ¿no? Sí, nuevamente por esta expectativa, ¿no? De lo suyo es mío. Pues no es así, no es así, y eso sí tiene que quedar muy claro. Conozco parejas que como pareja realmente son tan lindos, se llevan tan bien, se quieren tanto, pero de pronto él o ella empieza con grandes enojos porque ella le da más a sus hijos o él le da más a sus hijas. Y entonces eso no, que cómo es posible que ya le compró la casa a la hija o ya le compró el vestido a la hija y aquí no es capaz de pagar la luz, eso, ¿no? El aspecto económico en las familias reconstituidas es un elemento muy importante que tendría que aclararse mucho antes de iniciar la relación, ¿no? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Los dos llevamos hijos, ¿cómo vamos a sortear los gastos, ¿no? Porque por ahí hay como cosas, por ejemplo, las mujeres van todavía con la idea, ya cada vez menos, pero van con la idea de que el proveedor sigue siendo él cuando ellas trabajan, ¿no? Entonces ellas lo que ganan se lo dan a sus hijos y quieren que el señor pague de todos, pues ahí ya Se vuelve empieza a muy haber complicado. un desbalanceo. Sí, en una relación cuando empieza uno a aportar más y más y más y más y el otro va a aportar menos, 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 ¿no? Se va como polarizando, ¿no? Aquí el que aporta menos tiene que aportar más y el que aporta más tiene que aportar menos, ¿no? Y Para que se equilibre, porque si no, no es pareja, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, pareja es pareja. es tan simple como eso. Pareja es el Pareja. equilibrio, ¿no? Hay un, El ajá, balance que debe haber entre las personas claro, si ella para que está estén aportando disfrutando. económicamente, pues él tendrá que tener el apoyo en la responsabilidad de los hijos, en ir a firmar boletas, en todas estas cosas que tradicionalmente las hacen las mujeres, pero ahí, pues ahora los dos trabajan, ¿no? Tienen que ser muy claros antes de establecer la relación de todas maneras, yo creo que las gentes vuelven a reconstituirse como familia porque guardan esa ilusión, porque hubo momentos y ha habido momentos muy felices que las han llevado a decidir una cosa tan fuerte, ¿no? Tan Sí, compleja. pero creo bueno, finalmente tenemos esta necesidad de convivencia, ¿no? De tener una pareja, aun cuando la primera relación o la segunda o la tercera, no importa el número, no ha sido algo adecuado. Pero creo que bien dijo, doctora, y ya estamos en tiempo, me gustaría que fuéramos Ay, cerrando el sí. programa. El tener la claridad, primero uno mismo, de en qué punto estoy, qué puedo ofrecer y tengo que ser muy claro en lo que puedo ofrecer, ¿no? Hasta de decir, bueno, yo quisiera pagar todos los servicios, pero si solamente me queda el 10% de mi sueldo porque tengo 5 hijos, entonces, pues eso no va a ser posible, ¿no? Y también en ocasiones, bueno, también tendríamos que ver que hay papás o mamás que tienen mucha cercanía con sus hijos y los ven con regularidad, pero también hay otros que no los ven con regularidad, sin embargo, pues sí tienen que, digamos, tener esta parte económica bien clarita porque la ley automáticamente se lo pasa a la mamá, aunque no se vean, ¿no? Entonces, creo que ahí es también muy importante tener esto, pero doctora, ¿nos ayuda a cerrar el programa haciendo reflexiones finales?
y dejando sus datos de contacto, doctora, porque esto creo que da para mucho y a veces hay que buscar un especialista y no sabemos a dónde acudir, con quién, cómo, y creo que es importante que nos deje esa oportunidad y esa opción de poderla contactar. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí con usted y de compartir pues estas inquietudes de día a día, ¿no? Usted como persona en un hospital que ve tal cantidad de casos en situaciones muy complejas y muy difíciles. Y bueno, me pongo a sus órdenes. Estoy en el Instituto de Terapia Familiar Sencali. Es un instituto que está ofreciendo el programa de especialidad, de maestría y de doctorado, que la maestría ya está en línea, está a través de una plataforma Moodle muy fácil de interactuar, ¿no? Con ella, con muchas lecturas, ejercicios, actividades, pero que además tiene la asesoría directa de los maestros, ¿no? Por Zoom. Así que los invito a que conozcan los programas. Nuestros teléfonos son el 55 55 64 0363, 55 55 64 2109. Y en la página, si ustedes ponen Instituto de Terapia Familiar, inmediatamente sale Sencali o Instituto Sencali y pueden ver ahí nuestros programas diplomados en línea que tenemos. Estamos próximos a sacar un diplomado de manejo de la familia del enfermo, del paciente con trastorno mental, que creo que va a ser importante por la cantidad de personas que pues han incrementado estos padecimientos por la pandemia y por las situaciones complejas. Pero ahí me tienen a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por la invitación. No, Espero que no sea la última. Estamos ya pensando en otros temas con estas especialidades que ustedes trabajan. Doctora, de verdad, doctora María Luisa Velasco, un gusto que haya compartido con nosotros esta tarde, hablando de este tema que a veces es rasposo, que a veces no nos atrevemos, pero que mucha gente lo está viviendo, ¿no? Que se dé esa oportunidad, que pueda aclarar las cosas y a veces, fíjese, doctora, que es mejor empezar a pedir ayuda desde el principio, antes de tener estos conflictos, también para pues saber a dónde le entramos, ¿no? Dicen por ahí, es mejor saber y no tener conflictos cuando uno ya está muy metido en la historia. Entonces creo que es muy relevante esta temática de mucha actualidad y seguro va a haber como otros temas que por ahí podamos desprender y ya estaremos dándole lata para que nos acompañe nuevamente al programa. De ninguna manera. Un gusto, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos el próximo programa jueves en punto de las 3 de la tarde y pueden descargar los podcasts también, por favor, a través de la página LL Digital. Ahí ustedes buscan en el buscador Metamorfosis, le dan clic a Metamorfosis y se despliegan todos los podcasts que nosotros tenemos, o bien si quieren recuperarlo en nuestro canal de YouTube, ahí están. Sirve de que conocen directamente en imagen a nuestros invitados y puedan tener la información cercana para que la escuchen y la puedan compartir. Pues nosotros nos estaremos escuchando y viendo próxima emisión, Metamorfosis, Vida y Muerte en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.